Buenos días, aquí nos encontramos otra vez con el sacerdote, el padre Fidel Cervantes. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial, pero que es muy importante que las personas comprendan y puedan entender mejor. Padre, ¿qué opina usted acerca del celibato en la Iglesia Católica? Celibato quiere decir el renunciar a ser padre de familia. ¿Qué quiere decir entonces? Que no hay matrimonio. Ahora, el ser humano lo ha aceptado como obra de Dios, porque solamente Dios puede dar familia a quienes no aceptan el celibato. De tal manera que es una respuesta a muchas preguntas relacionadas. El ser humano, como ser humano, es criatura de Dios hecha así como Dios la hizo. De tal manera que lo que el ser humano hace ya estaba previsto, predicho y aceptado por la divinidad que creó al ser humano a su imagen y semejanza. De tal manera entonces de que como resultado todo lo que es humano, el hombre y la mujer, debe ser respetado. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Nada más, por Dios se respeta. Porque quien cree en Dios, pues cree en el Ser Supremo, cree en el que todo lo hace con amor, con verdad y con fruto. De tal manera entonces, el ser humano que renuncia a ser padre de familia, renuncia a lo que ordinariamente llamamos el matrimonio, que en realidad la palabra matrimonio se refiere a la mujer. Mater, matris, es la madre. Y sin embargo se ha dado la importancia a la madre en el matrimonio. Porque sin la madre pues no hay hijos, aunque haya padres. La cosa es simplemente juego de palabras. Ahora, en la realidad, el celibato, la abstención a ser padres de familia y de hacer las cosas, acciones que se dirigen hacia la procreación, son prohibidas, inaceptadas, por lo que definen como un privilegio del sacerdocio. Ahora, muchas religiones y sectas religiosas han aceptado eso también como una práctica normal de los participantes en esa congregación, esa iglesia de célibes. Ahora, ¿qué es? ¿Es contra la voluntad de Dios? Si el individuo sabe que esto es obra de Dios y lo niega o lo ataca, lógicamente está negando y atacando lo que es de Dios. Ahora, si el individuo ni siquiera sabe que hay Dios, pues simplemente para él el celibato es una aceptación sobre una tradición, una costumbre sin mayores consecuencias. Ahora, en la Iglesia Católica, el celibato equivale a la renuncia a los efectos naturales del matrimonio. Por lo tanto, en la práctica, el sacerdote no debe casarse para no tener hijos. Eso es todo. Ahora, ¿eso va contra la voluntad de Dios? Sí, porque Dios
no hizo al ser humano célibe. Es una aceptación de algo que no es de Dios. ¿Usted cree que el celibato en la Iglesia Católica de alguna forma ha provocado que algunos sacerdotes hagan abuso de los niños? ¿O qué opina de este tema tan controversial, padre, y tan delicado? Como consecuencias, si es una urgencia, es una necesidad, pues ante la urgencia y la necesidad, las demás leyes se ignoran, al menos en la práctica. Ciertamente, quienes abusan de la capacidad sexual, claro que es un abuso, sea o no sea voluntad de Dios, porque si es obra de Dios y se va en contra de eso, o se abusa, es ir de una forma o de otra en contra de lo que Dios quiere a propósito del hombre y de la mujer. De manera que quienes ejercitan esa capacidad, de hecho están ejerciendo una capacidad querida por Dios. Por lo tanto, esencialmente no puede ser pecado porque no va directamente contra Dios, a menos que, y aquí es donde entra, se vaya en contra de los derechos humanos. Y si el hombre es criatura de Dios, se tiene que respetar igual que se respeta a la obra de Dios. ¿Usted cree que muchas cosas cambiarían si la Iglesia, la religión católica, aceptara que el hombre tuviera su familia como cualquier otra persona? Debería aceptarlo, porque no está aceptando nada contra Dios, al contrario, está aceptando lo que Dios quiere. Porque, de hecho, aún los sacerdotes que reniegan el celibato, sin embargo, Dios les da hijos. De manera que Dios no está, digamos, por el celibato absolutamente. Respeta la decisión del hombre. Por eso es de que tiene mucho de divino. Porque Dios acepta las consecuencias de su criatura así como Dios lo hizo. Y si Dios dio la capacidad de engendrar, pues lo harán correcto o no según la ley humana, pero no según la ley divina. Entonces, para quedar un poco claros, usted está diciendo que, por ejemplo, si se atenta en contra de otro ser humano, se abusa o se forza, está yendo en contra de Dios. Y Sí. eso, conforme a la ley de Dios, está mal. Pero no es un pecado que el hombre quiera vivir su naturaleza normal, la naturaleza de ser un hombre y de necesitar de una relación sexual. Eso no es un pecado porque es su naturaleza dada por Dios. Solamente hay falta contra la humanidad, no contra Dios. De tal manera que el ser humano requiere de leyes para ayudarse a vivir más humanamente, más justamente. Y entonces, aunque no son leyes de Dios, sí son buenas, porque ayudan al hombre a llegar a comportarse como responsable de su ser hijo de Dios, familia de Dios. Pero nunca atentar en contra de otros, No, jamás. se tiene que respetar en el hombre la voluntad de Dios. Porque el hombre que hace lo que hace no es precisamente en contra de Dios, es en contra de la ley humana que prohíbe el abuso de cualquier cosa. Si es abuso, tarde o temprano termina en algo indeseable. Sí, porque yo admiro mucho cuando usted se refiere a los niños y a las mujeres como seres hermosos, como criaturas de Dios, el amor y el respeto y la delicadeza con la que usted se refiere a una mujer. Padre, esta última pregunta en este video, ¿usted siente que durante más de 60 años ha sido para usted un gran... ¿qué le ha causado a usted haber vivido en celibato? ¿Se arrepiente usted de eso?
Me arrepiento simplemente de haber decidido no ser padre de familia. Sí, Porque yo considero que ser padre de familia es tan hermoso y tan divino que Dios mismo interviene para que haya padres y madres de familia. sí. Por lo tanto, no puede ser algo malo. Pero el que renuncia a hacer eso simplemente está perdiendo algo que Dios le dio y que ahora no favorece. Más aún, está abusando de su libertad de decisión. Porque el decidir no ser padre de familia es aceptar que es algo indeseable, que es algo que Dios no quiere, cuando es todo lo contrario. ¿Usted cree que la iglesia, cuál fue la razón por qué la iglesia decidió y exige a los padres vivir célibes? ¿Cuál cree usted la razón de la iglesia? De la jerarquía, no de la iglesia. Sí, sí, porque la iglesia siempre, y es muy sabio, Somos todos. somos el pueblo, pero la jerarquía, ¿qué razones o motivos tiene para exigirlo? El ejemplo de algunos sacerdotes o no que decidieron renunciar al ser padres con el fin de entregarse más al servicio de Dios. Para no tener distracciones y entregarse completamente al servicio. Exacto. Ok. Gracias, Padre. Le agradezco por esta entrevista y continuaremos en otros videos más con estas grandes y controversiales verdades que el sacerdote Fidel Cervantes nos está compartiendo. Y por aquí pronto pasaremos su primer libro que se llama Jesús el Desconocido, autor del libro Jesús el Desconocido, y está trabajando ahora en su segundo libro, sacerdote que habla más de 12 idiomas y por más de 60 años estuvo al servicio de la Iglesia Católica. Gracias.